El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Salmo 91 comienza con una promesa que es también una invitación: habitar, permanecer, vivir en la presencia de Dios. No se trata solo de acudir a Él en los momentos difíciles o cuando el miedo nos aprieta el pecho, sino de hacer de su presencia nuestro lugar constante. Este salmo no habla de una relación momentánea, sino de una comunión diaria, un hábito del alma que aprende a descansar, a respirar y a confiar. Habitar es diferente a visitar. Cuando visitas un lugar, llegas, te quedas un rato y te vas. Pero cuando habitas, haces hogar. Así es la relación con Dios. No un refugio temporal para escapar del dolor, sino un espacio interior donde la paz de su presencia se vuelve parte de ti. Morar en Él significa reconocer que no estás solo, que hay un abrigo invisible que te cubre, una sombra que te protege, un amor que no se interrumpe. Diré yo a Dios: esperanza mía, castillo mío. Mi Dios en quien confiaré. Estas palabras no son solo una declaración de fe, son un acto de entrega. Confiar es depositar el peso del corazón en Dios. No significa no sentir miedo, sino apoyarte en Él mientras lo sientes. Es entender que su fidelidad sostiene incluso lo que no comprendemos. Cuando decides confiar, tu alma se apoya en algo firme, más fuerte que la incertidumbre. Y luego aparece una imagen tierna: Dios como refugio. Refugiarse en Él es entrar en un lugar seguro, incluso cuando afuera la tormenta ruge. No siempre desaparece la lluvia, pero dentro del refugio hay calma. Refugiarte en Dios es reconocer que tus fuerzas tienen un límite, pero su amor no. Es ese gesto silencioso de quien, en medio del cansancio, susurra: tú eres mi fortaleza. La relación con Dios como refugio es un aprendizaje constante. A veces será habitar, permanecer en silencio y sentir su paz. Otras será confiar, entregar el control y descansar en su promesa. Y en los días más difíciles, será refugiarte, cerrar los ojos y recordar que bajo sus alas hay descanso y protección. No es una fe de palabras bonitas, es una fe vivida, un corazón que se levanta cada día y vuelve a decir: aquí estoy, Señor. Hoy elijo habitar en ti, confiar en ti y refugiarme en tu amor. Estar bajo el abrigo del Altísimo implica descanso interior, como un niño que sabe que su padre lo sostiene. No es un descanso superficial, sino profundo. El alma aprende a soltar su defensa, a dejarse cuidar, a confiar en que hay alguien mayor que sostiene todo lo que existe. En ese abrigo hay quietud, pero también fortaleza. Hay ternura, pero también poder. Jesús es la imagen viva de ese abrigo. En Él encontramos el rostro cercano del Altísimo. Cuando miramos a Cristo, vemos a Dios inclinándose hacia nosotros, haciéndose refugio en lo humano, fuerza en la fragilidad, calma en medio de la tormenta. Jesús no promete que no habrá viento, pero enseña a dormir en la barca aun cuando las olas golpean. Esa es la paz que nace de habitar bajo su sombra. Su poder no se impone, se ofrece. Es el poder que levanta al caído, que perdona al que se siente perdido, que sana con una palabra y sostiene con una mirada. Estar bajo su abrigo es dejar que ese poder amoroso te envuelva y te enseñe a descansar. Es reconocer que no necesitas tener todas las respuestas ni controlar cada paso. Basta con permanecer cerca de Él. Jesús es el refugio que no se derrumba. En su presencia la ansiedad se aquieta, el miedo se vuelve oración y la carga se transforma en entrega. Vivir bajo el abrigo del Altísimo es, en esencia, vivir en Cristo, confiar en su fuerza, acoger su paz y dejar que su espíritu renueve lo que el cansancio ha apagado. Cada vez que te sientas perdido o abrumado, recuerda, el abrigo del Altísimo no está lejos. Está en la voz de Jesús que susurra: ven a mí, y yo te haré descansar. Allí, en esa invitación silenciosa, el alma encuentra su lugar y la fe se hace hogar. Jesús no ofrece solo protección física, sino paz profunda que nada externo puede quitar. Su presencia va más allá de las circunstancias. Es calma en medio del caos, confianza cuando todo parece incierto. No se trata de un escudo que evita el dolor, sino de una fuerza interior que permite atravesarlo sin perder la esperanza. El Salmo 91 nos invita a vivir bajo el abrigo del Altísimo, y en Jesús descubrimos el sentido pleno de esas palabras. ¿Entiendes esta parte del Salmo? Quiere decir que hay un lugar interior, un espacio del alma donde nada puede tocarte, porque allí habita Dios mismo. Ese abrigo no es un lugar físico, sino una relación viva. Es permanecer consciente de que su presencia te rodea y te sostiene, incluso cuando afuera todo parece frágil.
Cuando el corazón se inquieta y la mente se llena de temores, Jesús susurra: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Alguna vez has sentido esa diferencia? La paz que el mundo ofrece depende de que todo esté bien. La de Cristo nace en medio de la tormenta. Es una paz que se mantiene firme, que no se quiebra ante las malas noticias ni se apaga con el cansancio. Jesús sostiene al que confía, incluso cuando el suelo parece temblar. ¿Te has dado cuenta de que su poder no siempre cambia las circunstancias, pero sí transforma tu interior? En Él, el alma cansada aprende a descansar, el corazón herido aprende a confiar. Su fuerza no es solo la que calma la tormenta exterior, sino la que aquieta la tempestad del alma. Estar bajo el abrigo del Altísimo es vivir con esta conciencia: no estoy solo, Dios me cubre con su sombra. Quiere decir que, aunque haya ruido, tu alma puede estar en silencio. Aunque haya miedo, tu corazón puede sentirse sostenido. Esa es la promesa del Salmo 91 hecha realidad en Jesús. Él no solo protege, transforma. Toma el miedo y lo convierte en fe, la ansiedad y la vuelve descanso, la soledad y la llena de compañía. En Cristo comprendemos que estar bajo el abrigo del Altísimo es más que estar a salvo, es vivir en comunión con la paz misma, esa paz que nada ni nadie puede quitar. La sombra del Omnipotente simboliza cercanía constante. Dios no es distante, es un Dios que camina contigo. No observa desde lejos lo que sufres, sino que se acerca a cada paso del camino. Su sombra es señal de presencia, de acompañamiento silencioso en los días cuando el alma se siente quebrada. Piensa en esos momentos en los que la vida parece perder su color. Cuando la noticia que esperabas se convierte en un no. Cuando alguien que amabas se va sin despedirse. Cuando la fuerza parece apagarse y solo queda el cansancio. En esos días en que parece que el cielo está cerrado, la sombra del Omnipotente sigue ahí, cubriéndote. Aun cuando no lo sientes. Hay personas que llevan años luchando con enfermedades. Otras que enfrentan la traición de quien más confiaban, o que se despiertan cada mañana sin ganas de seguir. Son situaciones duras, humanas, reales, pero justo ahí, en lo que parece abandono, la sombra de Dios se convierte en abrigo. Él no te deja atravesar el valle solo. Su sombra se extiende sobre ti como recordatorio. No estás olvidado. El Salmo 91 no promete que no habrá dolor, sino que el Altísimo estará contigo dentro del dolor. Estar bajo su sombra es saber que, aunque todo cambie, hay una presencia que no se mueve. Es poder decir: Dios, aunque no entienda, aquí estoy, bajo tu sombra. Esa sombra no es oscuridad, es cobertura. Es el lugar donde tus lágrimas tienen sentido, donde tu historia no termina en el sufrimiento, sino en esperanza. Y ahí, cuando te parece que ya no puedes más, la voz del Omnipotente susurra con ternura: aún estoy aquí. No temas. Decir Él es mi refugio es una declaración de fe. No dependo de mis fuerzas, sino de su amor. Es una frase corta, pero poderosa. Nace de un corazón que ha probado el cansancio y ha decidido confiar. No es una teoría espiritual, es una experiencia. Cuando lo humano ya no alcanza, el alma aprende a apoyarse en Dios y descubre que su fidelidad no falla. A veces esta declaración nace en medio de lágrimas. Se pronuncia con la voz temblando, sin entender del todo cómo seguir. Pero justo ahí tiene más fuerza, porque no sale de la comodidad, sino de la entrega. Decir Él es mi refugio es soltar la necesidad de control y aceptar que hay un amor más sabio que sostiene todo. El Salmo 91 no habla de una fe que evita el sufrimiento, sino de una fe que sobrevive en medio de él. Cuando dices Él es mi refugio, estás afirmando que tu paz no depende de que todo esté bien, sino de quién está contigo. Es mirar el miedo de frente y responder: no confío en mí, confío en Él. ¿Has tenido días en los que sientes que nada tiene sentido? Precisamente en esos días esta declaración cobra vida. Dios no espera que llegues fuerte, te invita a llegar como estás. Su amor no exige perfección, solo apertura. Decir Él es mi refugio es reconocer que no caminas solo, que la fuerza que te sostiene no es tuya. Es permitir que su amor te cubra como un manto, que su presencia te devuelva el aliento, que su fidelidad sea el lugar donde puedes descansar sin miedo. Y cuando todo parezca temblar, recuerda, la fe no siempre grita, a veces susurra entre suspiros: tú eres mi refugio. Señor, Dios es presentado como fortaleza, firme, seguro, estable, incluso cuando el mundo cambia. Esta imagen del Salmo 91 nos recuerda que, aunque todo alrededor parezca moverse, hay un fundamento que permanece intacto.
En un mundo donde nada parece durar, Dios se convierte en el punto fijo del alma, en la roca donde el corazón puede apoyarse sin temor a caer. Cada vez que eliges acercarte a su abrigo, algo dentro se libera, tal vez lentamente, casi sin darte cuenta, pero de manera real. Su amor desata lo que el miedo amarra, su verdad corta los hilos del engaño. Su presencia te enseña a reconocer lo que no viene de Él y te da la fuerza para soltarlo. Dios rompe cadenas invisibles porque su deseo es tu libertad. Él no quiere verte sobreviviendo, sino viviendo con plenitud bajo su sombra. Y mientras su espíritu trabaja en lo oculto, puedes descansar en esta certeza. No hay atadura, visible o invisible, que su amor no pueda romper. Dios rompe cadenas invisibles, aquellas que el alma muchas veces no logra reconocer. Son pensamientos dañinos que se repiten en silencio, relaciones que confunden más de lo que edifican, decisiones que, sin darnos cuenta, nos llevan al dolor. En su misericordia, Dios interviene suavemente y comienza a desatar lo que aprisiona el corazón. El Salmo 91 dice: Él te librará del lazo del cazador. Ese lazo no siempre es visible. A veces está hecho de miedo, de culpa o de dependencia. Son hilos sutiles que atan la mente y roban la paz. Pero Dios, en su sabiduría, los corta con una ternura firme. Él no solo protege de lo que viene de afuera, también libera de lo que se forma dentro. Cuando te acercas a Él, la luz de su presencia revela esas cadenas invisibles, no para avergonzarte, sino para sanarte. La voz de Dios no acusa, guía. No hiere, restaura. Rompe patrones de pensamiento que te hacen dudar de tu valor. Abre los ojos para que veas lo que antes justificabas. Y fortalece tu espíritu para tomar decisiones que te lleven a vida y no a confusión. Cada vez que eliges acercarte a su abrigo, algo dentro se libera, tal vez lentamente, casi sin darte cuenta, pero de manera real. Su amor desata lo que el miedo amarra, su verdad corta los hilos del engaño. Su presencia te enseña a reconocer lo que no viene de Él y te da la fuerza para soltarlo. Dios rompe cadenas invisibles porque su deseo es tu libertad. Él no quiere verte sobreviviendo, sino viviendo con plenitud bajo su sombra. Y mientras su espíritu trabaja en lo oculto, puedes descansar en esta certeza. No hay atadura, visible o invisible, que su amor no pueda romper. La peste destructora simboliza todo aquello que quiere desgastar tu alma, tu fe y tu paz. No se trata solo de enfermedades físicas, sino de aquello que lentamente va robando la esperanza, la alegría y el deseo de seguir. Son pensamientos que te consumen, preocupaciones que parecen no tener fin, heridas que el tiempo no logra sanar. Esa peste silenciosa es la que Dios promete librarte cuando habitas bajo su sombra. El Salmo 91 dice: Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. En estas palabras hay una promesa que alcanza lo visible y lo invisible. Dios no ignora tus batallas internas. Conoce cada carga que pesa sobre ti, cada pensamiento que amenaza con apagarte. Y aunque no siempre veas cómo, Él está obrando para rescatarte de todo lo que intenta destruir tu interior. La peste del alma puede tomar muchas formas. La ansiedad que agota, la culpa que repite mentiras, la tristeza que vacía, el desánimo que te hace olvidar quién eres. Pero ninguna de ellas tiene poder frente a la luz de Dios. Su presencia sana sin ruido, restaura sin exigir, fortalece sin presión. Él entra donde tú ya no puedes y trae nueva vida. Jesús, con su compasión infinita, tocaba lo que nadie quería tocar y sanaba lo que parecía imposible. Aún hoy, su poder actúa del mismo modo. Allí donde algo dentro de ti se siente enfermo, su amor comienza a restaurar. Él no solo te libra del mal exterior, también te protege del desgaste interior que intenta robarte la fe. Y tal vez hoy necesites recordar esto. No todo lo que destruye se ve, pero Dios lo ve todo. Y en su fidelidad sigue siendo tu refugio y tu sanador, el único capaz de renovar lo que el dolor intentó marchitar. Debajo de las alas de Dios hay ternura y firmeza, amor y autoridad juntos. En esa imagen del Salmo 91 se revela el equilibrio perfecto del corazón divino. Un amor que abraza, pero también protege. Una presencia que consuela, pero que al mismo tiempo sostiene con poder. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Bajo las alas de Dios hay espacio para el alma cansada, para quien ha intentado ser fuerte demasiado tiempo. Es el lugar donde el llanto no se juzga, sino que se acoge, donde el miedo no se reprime, sino que se calma. Su ternura no es debilidad,
es la expresión más pura de su autoridad. Una fuerza que no domina, sino que cubre, sana y da reposo. Las alas de Dios también simbolizan dirección. Bajo ellas aprendes a mirar la vida desde su perspectiva, a reconocer que la protección no siempre es evitar el peligro, sino guiarte a través de él con sabiduría. Su amor no te encierra, te enseña a volar de nuevo, a confiar mientras avanzas sabiendo que su sombra te acompaña. Jesús expresó esa ternura divina cuando lloró por Jerusalén y dijo: «¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste?» Esa es la voz del amor que llama, que invita a volver, que desea protegerte de lo que el mundo no entiende. Bajo esas alas no hay condena, hay descanso, no hay distancia, hay comunión. Allí, en ese abrigo invisible, el alma aprende que puede ser frágil sin temor, porque la fuerza de Dios la cubre. La ternura de sus alas y la firmeza de su autoridad se unen en un mismo acto. Cuidarte, sostenerte y recordarte que, mientras permanezcas bajo su sombra, nada podrá apartarte de su amor. El miedo nocturno representa esas angustias internas que se despiertan cuando el mundo calla y solo queda el eco de los pensamientos. Es ese peso silencioso que a veces llega sin razón aparente. Preocupaciones, recuerdos, incertidumbres que parecen más grandes en la oscuridad. Pero el Salmo 91 nos recuerda: «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». Con Dios, incluso la noche del alma puede tener luz. La oscuridad no asusta a Dios. Él no se aleja cuando la mente se nubla o cuando el corazón se siente vacío. Al contrario, su presencia se hace más cercana. En esas horas donde el insomnio trae pensamientos de miedo, su voz susurra calma: «Yo estoy contigo». La fe no siempre disipa la noche de inmediato, pero enciende una llama interior que impide que la oscuridad te consuma. El miedo nocturno puede tomar muchas formas: el temor al futuro, la culpa por el pasado, la soledad que parece no tener fin. Pero bajo la sombra del Omnipotente, la noche se convierte en escuela de confianza. Allí aprendes que la verdadera luz no proviene de lo externo, sino del Dios que habita dentro. Él no apaga la noche, la transforma en lugar de encuentro. Jesús también conoció la noche del alma. En Getsemaní, cuando la tristeza lo rodeó, eligió orar y permanecer en el amor del Padre. Así nos enseña que la oscuridad no tiene la última palabra. Dios puede alumbrar incluso los rincones más escondidos del corazón y dar reposo donde antes solo había desvelo. Así, el alma que teme en la noche aprende a descansar bajo su mirada. La fe se vuelve luz tenue, suficiente para seguir adelante. Y cuando amanece, comprendes que no fue la ausencia del miedo lo que te sostuvo, sino la presencia constante de aquel que nunca duerme. Quien se refugia en Dios no vive huyendo, vive caminando en paz, aún rodeado de desafíos. La presencia de Dios no te saca del mundo, te enseña a habitarlo con serenidad. El Salmo 91 dice: «No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día». Es decir, no dejarás de vivir por miedo al peligro, sino que aprenderás a caminar bajo una cobertura invisible que te sostiene. ¿Has notado cómo a veces el miedo intenta dictar tus pasos? ¿Cómo el alma busca escapar en lugar de confiar? Refugiarse en Dios no significa esconderse, sino avanzar confiando en que su presencia va contigo. Es seguir haciendo lo que debes hacer, incluso cuando el entorno parece incierto. La paz no llega cuando desaparecen los desafíos, sino cuando reconoces quién camina a tu lado. Dios no promete un camino sin tropiezos, pero sí una compañía que nunca falla. Y esa promesa transforma la manera en que enfrentas la vida. Cuando sabes que Él te guarda, las decisiones se toman con calma. Los pasos se vuelven más firmes y el corazón aprende a descansar en medio de la tormenta. Pregúntate hoy: ¿estoy viviendo desde el miedo o desde la confianza? ¿Estoy huyendo de lo que temo o caminando con aquel que me sostiene? Caminar con Dios no elimina los desafíos, pero cambia tu posición ante ellos. Ya no eres un fugitivo del miedo, sino un peregrino de la fe. Y en ese caminar confiado, descubres la verdad más profunda del Salmo 91. La seguridad no está en lo que ves, sino en quien te acompaña. Dios no promete que no veremos problemas, sino que no serán los dueños de nuestro corazón. El Salmo 91 nunca dice que el peligro desaparecerá, sino que no nos dominará. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Estas palabras no son una negación del dolor, sino una proclamación de esperanza. El mal puede rozarte, pero no puede poseerte. Puede probarte, pero no puede destruirte.
La fe no elimina las batallas, pero cambia el lugar desde donde las enfrentas. Cuando habitas al abrigo del Altísimo, los problemas dejan de ser un muro y se convierten en maestros. Dios no te saca del fuego, te acompaña dentro para que salgas transformado. Lo que antes te asustaba, ahora se convierte en testimonio de su fidelidad. El corazón que confía en Dios ya no está gobernado por el miedo, sino por la paz. Esa es la diferencia entre vivir bajo el abrigo del Altísimo o fuera de él. El entorno puede ser el mismo, pero dentro hay calma. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Porque cuando Dios ocupa el centro, los problemas pierden su trono. ¿Y si el propósito de tus batallas no fuera destruirte, sino enseñarte a confiar más? ¿Y si lo que ahora duele, mañana se convierte en señal de que nunca estuviste solo? El Salmo 91 nos recuerda que el que habita en Dios no vive exento del dolor, pero sí libre del dominio del temor. Los problemas pueden tocar tu vida, pero no tu esencia. Y en esa certeza, el alma aprende a decir: tú eres mi refugio y mi fortaleza. Mi Dios, en ti confiaré. Cuando la vida se sostiene en Dios, el mal no encuentra dónde sembrarse en la mente o en el alma. El Salmo 91 revela esta verdad con fuerza. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Estas palabras no significan ausencia de dificultad, sino una protección interior tan profunda que nada externo puede corromper lo que Dios ha plantado dentro de ti. El alma que se sostiene en Dios se vuelve tierra firme. Los pensamientos dañinos pueden intentar entrar, pero no echan raíz. Las voces de miedo, culpa o desesperanza pierden poder frente a la voz que susurra: yo soy tu refugio. Habitar en Dios es tener un centro espiritual que el mal no puede penetrar. Una fortaleza interior que no depende de las circunstancias. En un mundo lleno de distracciones, inseguridad y ruido, sostener la vida en Dios es un acto de resistencia espiritual. Es elegir cada día dónde poner la mente y el corazón. En lo que cambia o en lo que permanece. En el miedo o en la fe. Cuando eliges morar en el Altísimo, tu paz no depende del entorno. Tu fortaleza nace de su presencia. Jesús dijo: el príncipe de este mundo viene, pero no tiene nada en mí. Esa es la promesa para quienes habitan en Dios. El mal puede rondar, pero no puede sembrarse. No tiene terreno fértil donde crecer. La mente se renueva, el corazón se guarda, y el alma aprende a vivir ligera, libre del peso del temor. Y quizás la pregunta que queda es esta: ¿estás dejando que tus pensamientos se enraícen en el miedo? ¿O estás dejando que Dios sea el suelo donde crece tu paz? El león representa amenazas que se muestran grandes. La serpiente, las que se ocultan. Dios da autoridad sobre ambas. El Salmo 91 dice: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Estas imágenes revelan dos tipos de peligro: lo que ruge para intimidar y lo que se arrastra en silencio para engañar. Frente a ambos, Dios concede dominio espiritual a quienes permanecen bajo su sombra. El león simboliza los ataques visibles, las pruebas que llegan con fuerza, las crisis que amenazan con romper tu paz, las voces que intentan sembrar miedo. Son esas situaciones que parecen más grandes que tú, pero no más grandes que el Dios que te cubre. Cuando confías en Él, la fe se vuelve valentía. Ya no huyes del rugido, lo enfrentas con la seguridad de que no estás solo. La serpiente, en cambio, representa lo oculto. Pensamientos engañosos, tentaciones sutiles, emociones que se disfrazan de verdad. Son los peligros que se mueven en lo profundo, sin ruido, pero con intención de desviarte. Dios también te da autoridad sobre eso. Su luz revela lo que estaba escondido y te enseña a discernir, a no caer en lo que parece bueno pero no proviene de Él. Esa autoridad no nace del orgullo, sino de la comunión. El poder espiritual no es gritar al peligro, sino caminar con Dios tan de cerca que el mal no encuentra dónde tocarte. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es en esa habitación del alma donde la fortaleza divina se vuelve tuya. Puedes reconocer hoy qué forma tiene tu león y dónde se oculta tu serpiente. ¿Qué rugidos intentan asustarte? ¿Y qué pensamientos tratan de enredarte en silencio? Recuerda, en Cristo no solo estás protegido, también eres fortalecido. No solo sobrevives, vives con autoridad, porque donde Dios reina, el miedo pierde su voz y la mentira se disuelve en su verdad. El león representa amenazas que se muestran grandes. La serpiente, las que se ocultan.
Dios da autoridad sobre ambas. El Salmo 91 dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Estas imágenes revelan dos tipos de peligro, lo que ruge para intimidar y lo que se arrastra en silencio para engañar. Frente a ambos, Dios concede dominio espiritual a quienes permanecen bajo su sombra. El león simboliza los ataques visibles, las pruebas que llegan con fuerza, las crisis que amenazan con romper tu paz, las voces que intentan sembrar miedo. Son esas situaciones que parecen más grandes que tú, pero no más grandes que el Dios que te cubre. Cuando confías en Él, la fe se vuelve valentía. Ya no huyes del rugido, lo enfrentas con la seguridad de que no estás solo. La serpiente, en cambio, representa lo oculto. Pensamientos engañosos, tentaciones sutiles, emociones que se disfrazan de verdad. Son los peligros que se mueven en lo profundo, sin ruido, pero con intención de desviarte. Dios también te da autoridad sobre eso. Su luz revela lo que estaba escondido y te enseña a discernir, a no caer en lo que parece bueno pero no proviene de Él. Esa autoridad no nace del orgullo, sino de la comunión. El poder espiritual no es gritar al peligro, sino caminar con Dios tan de cerca que el mal no encuentra dónde tocarte. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es en esa habitación del alma donde la fortaleza divina se vuelve tuya. Puedes reconocer hoy qué forma tiene tu león y dónde se oculta tu serpiente. ¿Qué rugidos intentan asustarte? ¿Y qué pensamientos tratan de enredarte en silencio? Recuerda, en Cristo no solo estás protegido, también eres fortalecido. No solo sobrevives, vives con autoridad, porque donde Dios reina, el miedo pierde su voz y la mentira se disuelve en su verdad. El león representa amenazas que se muestran grandes. La serpiente, las que se ocultan. Dios da autoridad sobre ambas. El Salmo 91 dice, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Estas imágenes revelan dos tipos de peligro, lo que ruge para intimidar y lo que se arrastra en silencio para engañar. Frente a ambos, Dios concede dominio espiritual a quienes permanecen bajo su sombra. El león simboliza los ataques visibles, las pruebas que llegan con fuerza, las crisis que amenazan con romper tu paz, las voces que intentan sembrar miedo. Son esas situaciones que parecen más grandes que tú, pero no más grandes que el Dios que te cubre. Cuando confías en Él, la fe se vuelve valentía. Ya no huyes del rugido, lo enfrentas con la seguridad de que no estás solo. La serpiente, en cambio, representa lo oculto. Pensamientos engañosos, tentaciones sutiles, emociones que se disfrazan de verdad. Son los peligros que se mueven en lo profundo, sin ruido, pero con intención de desviarte. Dios también te da autoridad sobre eso. Su luz revela lo que estaba escondido y te enseña a discernir, a no caer en lo que parece bueno pero no proviene de Él. Esa autoridad no nace del orgullo, sino de la comunión. El poder espiritual no es gritar al peligro, sino caminar con Dios tan de cerca que el mal no encuentra dónde tocarte. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es en esa habitación del alma donde la fortaleza divina se vuelve tuya. Puedes reconocer hoy qué forma tiene tu león y dónde se oculta tu serpiente. ¿Qué rugidos intentan asustarte? ¿Y qué pensamientos tratan de enredarte en silencio? Recuerda, en Cristo no solo estás protegido, también eres fortalecido. No solo sobrevives, vives con autoridad, porque donde Dios reina, el miedo pierde su voz y la mentira se disuelve en su verdad. Con Jesús, la victoria no es solo defensa, también es poder para avanzar sin temor. El Salmo 91 no describe a alguien que se esconde, sino a quien camina en confianza porque sabe quién lo acompaña. Sobre el león y el áspid pisarás. No es solo una promesa de protección, sino una invitación a vivir con valentía, sabiendo que el poder de Cristo te impulsa hacia adelante. Jesús no solo te libra del mal, te capacita para enfrentarlo con fe. En Él, la victoria no es huida, es avance. Ya no caminas desde la debilidad, sino desde la certeza de que su Espíritu vive en ti. Esa presencia interior transforma el miedo en decisión, la inseguridad en paso firme. Donde antes retrocedías, ahora avanzas con paz. Cuando comprendes que tu fuerza proviene de Dios, el temor pierde autoridad. La batalla no se libra con tus recursos, sino con su gracia. Él no te da solo refugio, te da impulso. No solo abrigo, te da propósito. En Jesús, el corazón encuentra una valentía que no depende del resultado,
sino de la comunión constante con aquel que ya venció. La verdadera victoria espiritual no se mide por cuántos peligros evitas, sino por la paz con la que caminas en medio de ellos. Con Cristo, incluso el terreno incierto se vuelve camino sagrado. Él convierte tus pasos en testimonio y tus heridas en fuerza. Pregúntate hoy, ¿estás viviendo a la defensiva o caminando en la autoridad de Jesús? Porque en Él no solo estás a salvo, estás llamado a avanzar. Y quien avanza con Dios nunca camina solo. Dios no se esconde cuando lo llamas. Él escucha y actúa, aunque su respuesta llegue de forma diferente a la esperada. El Salmo 91 dice, «Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré». Esta promesa muestra un Dios cercano, que no ignora el clamor de su pueblo, sino que se hace presente incluso cuando el silencio parece alargar la espera. A veces oramos buscando una solución inmediata, pero Dios responde con algo más profundo, su compañía. Él no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma el corazón. En los momentos en que sientes que no te escucha, su espíritu está obrando en lo oculto, preparando caminos que aún no puedes ver. Su respuesta no siempre es ya, pero siempre es estoy contigo. El amor de Dios no se mide por la rapidez de su respuesta, sino por la fidelidad de su presencia. Él escucha el suspiro, la lágrima, el pensamiento callado. Nada de lo que sientes pasa desapercibido ante Él. Y cuando llega su respuesta, a veces suave, a veces poderosa, comprendes que nunca estuviste solo. La fe madura aprende a confiar incluso cuando no entiende. Sabe que el silencio de Dios no es ausencia, sino parte del proceso. La oración no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Ensancha el alma, fortalece la paciencia y afina el oído para reconocer su voz. Y si la respuesta que esperas no está en lo que pides, sino en lo que Dios está formando dentro de ti mientras esperas, tal vez su mayor milagro no sea resolver la situación, sino enseñarte a descansar en su fidelidad mientras lo hace. El corazón que confía en Dios aprende a vivir sin miedo, porque sabe en quién está su vida, su alma y su futuro. El Salmo 91 nos recuerda, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Estas palabras son la culminación de la promesa divina. No solo seremos protegidos, sino elevados por la fidelidad de un Dios que nunca abandona. Confiar en Dios es descansar sabiendo que tu historia no está a la deriva, sino en manos seguras. Es vivir desde la certeza de que, aunque haya sombras, siempre hay una luz guiando tu paso. Quien habita bajo el abrigo del Altísimo no vive huyendo, vive en paz. No teme el futuro, porque su corazón está anclado en el amor eterno. Dios no promete un camino sin pruebas, pero sí una presencia que las atraviesa contigo. Él es el refugio que no se derrumba, la sombra que no se aparta, la voz que susurra en el alma. No temas, porque yo estoy contigo. En esa confianza, el miedo pierde su dominio, y la fe se convierte en hogar. Cuando el alma entiende esto, descansa. Descansa porque sabe que nada puede apartarla del amor de Dios. Descansa porque cada día, aún el difícil, es sostenido por su mano. Y al final, cuando mires atrás, verás que su promesa fue verdad. Con larga vida te saciaré y te mostraré mi salvación. Ahora cuéntame en los comentarios cómo te sientes después de escuchar este mensaje. ¿Qué parte del Salmo 91 tocó tu corazón? Me encantaría leerte y compartir contigo ese momento de fe. Si este mensaje te ayudó o trajo paz a tu vida, te invito a darle me gusta, suscribirte y compartirlo con alguien que necesite recordar que Dios sigue siendo refugio y fortaleza. Cada vez que lo compartes, ayudas a que más personas encuentren consuelo en su palabra. Y quiero cerrar con una frase de Jesús que llena de esperanza. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. Gracias por acompañarme en este tiempo de reflexión. Te mando un gran abrazo, lleno de paz y de fe. Que el amor de Dios te envuelva esta noche y te recuerde que nunca caminas